coreano, de hecho, es un idioma muy fácil de aprender a leer y a escribir. No lo puedo creer. ¿En serio? Sí. El rey Sejong, que es el que inventó el coreano, él dice, tú puedes aprender el Hangul, que es el nombre del coreano, en una mañana. ¿Por qué? Porque es un alfabeto muy sencillo. Simplemente necesitas saber cuáles son las letras y saber acomodarlas. Es como el ABCDF. 한국에서 활발한 방송 활동을 하고 있는 멕시코인 크리스티안 부르고스는 최근 한국에서 활동을 잠시 쉬어가며 본인의 고향인 멕시코에 가게 되었습니다. 코로나로 인해 한동안 갈 수 없었던 고향 멕시코에 돌아가자마자 그를 향한 관심이 쏟아졌는데요. 한국에서 유명해진 그를 멕시코 유명 프로그램에서는 앞다투어 자신들의 방송에 출연시키기 위해 섭외 전쟁을 치르고 있습니다. 먼저 멕시코의 아침마당과 같은 인기 프로그램 벵가라 알레그리아에서도 한국에서 엄청난 인기를 끌고 있는 그에 대해 집중 인터뷰했습니다. 함께 보시죠. Muchas gracias. Es muchas una gracias. celebridad en Corea. Ustedes no se imaginan la gente que lo para en la calle, cómo lo conocen. Y estás aquí en México, estás sentado acá con nosotros. Y Roger y yo lo decíamos, qué orgullo. Ay, Qué orgullo muchas que los gracias. mexicanos demuestren su talento en el extranjero y en un lugar tan difícil como Corea. Tan distinto, ¿no? Sí, pues es el otro lado del mundo, tiene otra cultura, otras costumbres, pero estoy muy feliz de estar aquí después de mucho tiempo y ya ni sé cómo comportarme aquí en la televisión de México porque es la Así primera. mira. Extrañas de aquí, de tu país. Pues yo creo que la calidez de la gente, ¿eh? Sí. Porque la gente es muy cálida. En Corea no es que no sean cálidos, pero es que tienen otra forma de expresar el cariño y el amor. Aquí en México la gente te va, te saluda, te dice, te habla y es algo que sí sentía que extrañaba por dentro, pero no sabía que extrañaba. Platícanos un poquito cómo es que llegas, cómo te presentan un programa de televisión, un mexicano, qué estaría haciendo allá. Y de ahí no te han soltado. Sí, bueno, el programa que fue un parteaguas en mi carrera allá se llamaba El Juicio Normal. Era un programa de debate. Sí. Eran 11 extranjeros debatiendo en coreano. ¿Ya sabías el idioma? Ya sabía el idioma en ese entonces y debatíamos acerca de las cosas que estaban pasando en Corea y fue un programa que pues fue un boom en Corea. Sí. ¿No? Porque era muy nuevo, era muy diferente y ver extranjeros hablando y debatiendo en coreano no era algo común. Yo entré como el representante mexicano, estuve 1 año y medio en ese programa. Guau. Y pues la gente empezó a reconocerme y a reconocer México de una manera diferente. Claro. Yo empecé a presentar muchos aspectos de la cultura, de la naturaleza, de las tradiciones, todo lo bueno que tenemos y empezó a cambiar un poquito la imagen de México que tienen allá en Corea. Sí, bueno, en Corea estar en el entretenimiento significa que tienes que hacer todo. Hace ratito también. Aquí ¿sí? hacemos de todo. Hay que bailar, hay que cantar, hay que, pues, por ejemplo, tener buen humor, ser bueno para hablar, Claro. etcétera. Y he participado en programas de canto, también he participado en dramas coreanos, actuación. Y es siempre una sensación bonita ver cómo el público de otro país te aprecia y aprecia lo que haces. ¿Cuál es la visión de los mexicanos allá en Corea? ¿Cómo nos ven a nosotros? Pues sí nos ven como alguien, por ejemplo, cuando yo me presento en coreano siempre digo, yo a México, son Cristian Burgos입니다. 반갑습니다. Es lo que digo, significa, soy Cristian, vengo del país de la pasión. Sí, claro. México. Fuerza. Oye, ¿y las mujeres cómo son? O sea, tienes club de fan, ya lo vimos a través de las redes sociales. ¿Cuál es la diferencia entre los fanáticos mexicanos y los fanáticos coreanos? Wow, pues los fanáticos mexicanos siento que son mucho más expresivos, ¿eh? Sí. ¿Ah, sí? No solo en redes sociales, sino también en persona. En Corea, como existe esta cultura de no me acerco a tu espacio personal, te saludan de lejos. Sí. O a veces llegan y te dicen, ¿te puedo dar la mano, por favor? Y ya nada más te dan la mano. Te Acá abrazan. estás en el baño y me pasas el auto. Grandísimas estrellas de K-pop. Platícame un poquito de Así eso. es, bueno, he entrevistado a, Super Junior, por ejemplo, es uno de Wow. los grupos muy populares Sí, sí, aquí. sí, sí. Recientemente entrevisté a Nmix, Momoland también, que estuvieron aquí en México. Es muy interesante conocer esa parte de Corea porque es una industria musical que no tenemos aquí. Es un entrenamiento muy diferente Sí. y es algo también que me gustaría compartir aquí en México y es por eso que voy a dar pronto unas conferencias Qué lindo. para Padre. la gente, para que pueda saber un poquito más acerca de la cultura coreana, el K-pop y todo lo demás. Eres embajador ya de México en Corea. Pues bueno, soy el embajador cultural, Cultural, ¿no? El está. embajador cultural, pero sí me lo han reconocido incluso de la embajada. Marcelo Ebrard estuvo contigo, ¿no? Así es, estuvo conmigo y me lo han reconocido pues organizaciones ya gubernamentales Bien y merecido. eso pues me da mucho gusto. Qué orgullo, una, ¿eh? Tienes una estrella. Ay, gracias. ¿Te tocaba? Ah. Qué bonito que lo estás haciendo con muchísima pasión. Perdónanos que no te pusimos la alfombra roja, pero te mereces una alfombra roja. Ay, qué ¿Por lindo. qué? Porque eres una celebridad Ay, qué y lindo, qué qué gusto lindo. tenerte y que seas mexicano. Muchísimas Gracias, Cristian. Aquí es tu casa. Venga la alegría Diles. siempre que vengas a México, ¿eh? Adiós, en En coreano. coreano, en coreano, en coreano. Venga la alegría en coreano. Venga. 행복이
오너라! Seguimos con más. 또 멕시코의 유명 정치 사회 문화 토론 프로그램 디베이트 22 방송에서 유명 TV 평론가인 알바로 쿠에바가 고향에 돌아온 크리스티안을 인터뷰했는데요. 벵가라 알레그리아와 다르게 진지한 분위기에서 심도 깊게 한국에 대한 이야기를 나눴습니다. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un programa muy especial de Debate 22. No lo puedo decir de otra manera. Esta noche soy el hombre más feliz del mundo porque tengo el gran honor de tener aquí en el estudio a un orgullo mexicano, a nuestro embajador en Corea, el enorme, el maravilloso Cristian Burgos. ¿Cómo estás? Ay, gracias. Gracias por la presentación, muchísimas gracias. Es de verdad un gusto muy bonito estar aquí en México, en este estudio que se siente, ay, no sé, me da como una nostalgia diferente estar aquí en México. Es algo a lo que pues estoy acostumbrado, ver la iluminación, etcétera, pero Todos estamos muy emocionados. Usted no está para saberlo ni yo para contarlo, pero hay fans aquí en el estudio. En el momento en que Cristian llegó a Canal 22, bueno, comenzaron las fotos, una locura. Pero vamos a suponer que usted no sabe quién es este señor. Digo, está en su derecho, no tiene la obligación de saberlo todo, ¿verdad? ¿Cómo les explicas, Cristian, quién eres tú? Ok, Cristian Burgos. Es un mexicano que a sus 19 años se fue a trabajar al norte de México a una mina de cobre con coreanos para mejorar su coreano, que en ese entonces ya tenía un interés muy grande. Después se fue a Corea, iba a quedarse durante 6 meses, se quedó durante 7 años. Empezó a trabajar en programas de entretenimiento, promocionando México, la cultura, las tradiciones, todo. Ser un embajador cultural, que era mostrarle a la gente pues todos los aspectos de México, buenos y malos también, porque el hecho de que estemos tan lejos crea muchos estereotipos y los estereotipos se desaparecen con información y ese es mi trabajo allá. Eres muy humilde porque a mí me consta, yo he estado en Corea y he visto cómo tratan a Cristian y siempre lo explico así. Él es para Corea lo que Salma Hayek para Hollywood, lo que Guillermo del Toro para España. En verdad estamos hablando, ¿alguna vez imaginaste convertirte en eso? No, no, jamás. Y la verdad tampoco me imaginaba estar yo al otro lado del mundo, en un país que en ese entonces, porque ahorita ya si dices Corea del Sur, hay muchos referentes. Sí. En ese entonces, creo que era 2011, 2010, cuando recién empecé a conocer la cultura coreana, era antes del Gangnam Style, Sí. antes de BTS. No había referencias de Corea. Yo le decía a la gente, voy a ir a Corea, quiero aprender coreano. No sabían dónde estaba Corea. Me decían, ¿por qué aprendes coreano? ¿De qué te va a servir? Y ahora pues ya ha cambiado. O sea, ver también yo ese proceso de cómo Corea ha llevado sus, por ejemplo, sus contenidos, ¿no? A todo el mundo y que la gente ya considera Corea también como un estándar de calidad. ¿Cómo era tu vida antes de siquiera tener acceso a la cultura coreana? ¿Qué estudiaste? ¿Trabajabas desde pequeño? ¿Cómo era? Yo estudié hasta la universidad, me gradué todo. Me gradué y justo después de mi graduación yo ya tenía que encontrar un trabajo. Y fue cuando estuve buscando, y ya estaba interesado en la cultura coreana para ese entonces, vi contenido coreano por accidente. Me interesó. Empecé a sumergirme un poco más en la cultura. En la Ciudad de México, afortunadamente, tiene varios lugares a los que tú puedes ir para sumergirte un poco más. Pero en ese entonces también estaban limitados. Pero igual me sumergí, empecé a tener más gente a mi alrededor de Corea, relacionados con Corea, y fue cuando encontré ese trabajo al norte de México en una mina de cobre, que era para trabajar con cobre. Pero, ¿qué viste tú en la cultura coreana tan seductor? ¿Por qué te fuiste hacia la cultura coreana y no hacia la estadounidense, que por geografía es como más lógico, o a la brasileña, no sé, a la europea? Pues yo creo que fueron varias cosas que me llamaron la atención. Una de ellas fue los programas de entretenimiento, que si los compara uno con los de México o Latinoamérica, e incluso los de Estados Unidos, son muy diferentes. Sí. La forma en la que editan, la velocidad con la que ellos editan y te presentan un contenido, yo creo que es difícil de lograr en muchos aspectos. En el aspecto de producción audiovisual, ellos tienen unos subtítulos abajo de la pantalla que explotan cada segundo. Y todo el tiempo están apareciendo Todo el cosas. tiempo. Es muy dinámico, es muy visual. Y eso nunca lo había visto, jamás. Y recuerdo que lo vi y dije,
¿qué estarán diciendo? ¿De qué estarán hablando? ¿Por qué necesitan los subtítulos? ¿Qué es este mundo nuevo? Y me interesó mucho y recuerdo que los subtítulos, investigué como que, pues, qué idioma podría ser y resulta que era coreano. En ese entonces no sabía nada de la cultura, ese fue mi primer acercamiento. Y dije, me encantaría entender los subtítulos. 이렇게 한국에 처음 관심을 가지게 된 계기를 밝힌 그는 한국어에 대해서 자세하게 소개했는데요. 한글은 세종대왕이 만들었고 읽고 쓰기에 매우 쉬운 언어라는 점을 말하기도 했습니다. El coreano, de hecho, es un idioma muy fácil de aprender a leer y a escribir. No lo puedo creer. En serio, sí. El rey Sejong, que es el que inventó el coreano, él dice, tú puedes aprender el Hangul, que es el nombre del coreano, en una mañana. ¿Por qué? Porque es un alfabeto muy sencillo. Simplemente necesitas saber cuáles son las letras y saber acomodarlas. Es como el ABCDF. Ya nos estabas diciendo Sí. que aprendiste coreano en línea, lo cual a mí se me hace una locura, pero qué maravilla. Ahora, dices que es fácil aprender a leerlo, pero ¿qué tal hablarlo? Ah, no, hablarlo sí, ahí ya está muy difícil. Porque el orden gramatical es totalmente opuesto. Nosotros decimos, yo como un taco, ¿no? Ándale. En Corea dicen, yo un taco como. Empieza a cambiar. Y entre más larga se haga la oración, más cambia. Y es casi a la inversa. Nosotros decimos el verbo casi al principio, los coreanos dicen el verbo siempre al final. Entonces, tienes que esperarte al final de la oración para saber qué es ese verbo. Y yo cuando trabajé como traductor, por ejemplo, al norte de México, me tenía siempre que esperar porque ellos me pueden decir, yo, ayer, un libro, pues dices, leí, no, me lo comí. Y entonces ya cambia todo y pues ya no puedes saber. Siempre tienes que esperarte hasta el final de la oración. Y ese es un proceso mental que ahorita ya se me fue acelerando, pero al principio me costaba mucho trabajo. 이렇게 멕시코 방송에서 한국어의 위대함과 차이점에 대해서 자세히 설명하는 시간을 가졌습니다. 이 방송들뿐만 아니라 다른 방송 프로그램에서도 그를 섭외했는데요. 한국 예능에서 많이 하는 게임을 다른 멕시코 출연진들과 함께 해보는 프로그램을 직접 진행하기도 했습니다. 그리고 멕시코 방송에서 마지막 인사를 한국어로 장식했습니다. 지금은 이제 많은 한국 사람들을 보고 계실지는 모르겠지만 제가 이제 전달을 해드리고 싶은 메시지는 모든 목적들이 이루어질 수 있다라는 메시지를 전달을 해드리고 싶습니다. 왜냐하면 가끔씩 사람들은 그 중간에 있는 어떤 문제들이 생길까봐라는 걱정을 이제 가지고 있는 거잖아요. 기본적으로 사람들은. 그런 걱정은 없앨 방법은 바로 목적에 집중하는 것이에요. 여러분들은 목적에 집중을 하시면 중간에 있는 문제들이 금방 사라질 겁니다. 이렇게 한국이 아닌 다른 나라 방송에서 한국어를 듣게 되니 감회가 새로운데요. 멕시코에 대해 소개하고 문화대사로서 역할을 톡톡히 하고 있는 크리스티안이 고향인 멕시코에서 한국에서 얻은 인기로 주목을 받는 모습을 보면 세계 속의 한국의 평가가 어떻게 달라지게 되었는지 실감하게 됩니다. 오늘의 영상은 여기까지입니다. 시청해주셔서 감사합니다.